primero que nada me gustaría, bueno, agradecerte, Francisco, y a los organizadores de esta oportunidad. Siempre me parece que es excelente el poder un poco aclarar algunas cosas o dar tu punto de vista en momentos como este. Entonces, en relación a la pregunta de manera específica, como todos sabemos, el impacto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo es global. No hay ninguna área en el mundo, ningún país que no vaya a tener consecuencias. Ya las estamos viviendo en todo sentido, ¿no? Desde luego que el impacto es lógico que vaya a ser diferente en cuanto a su intensidad, también en cuanto al momento en que está ocurriendo, de acuerdo también a la epidemiología específica de cada ubicación. Pero en prácticamente todos los países va a tener tarde o temprano un impacto importante en términos de salud, primordialmente, número de casos y número de muertes, y consecuentemente en otros ámbitos, ámbito social, ámbito económico, ámbito laboral. La investigación clínica no es la excepción, es un sector, la investigación clínica, sobre todo aquella vinculada a la industria farmacéutica, es una actividad comercial, es un sector como tal que ya está viviendo de manera directa un impacto importante en todo el mundo y en todos los niveles. Latinoamérica y México en particular, pues no son la excepción. Aunque la presencia y la respuesta a la pandemia que se ha tenido en cada uno de los países ha sido diferente, y en cada actividad económica también. La investigación multicéntrica internacional, como ya decía, particularmente aquella vinculada a la industria, ha tenido y tendrá pues un impacto negativo importante. De entrada, lo que estamos nosotros percibiendo en todo el mundo es una disminución evidente en la carga de trabajo. Al disminuir la cantidad de visitas por la situación que están viviendo los centros de investigación, disminuir también la posibilidad de estar ahí y capturar la información. Entonces, en ese sentido, es un impacto y es un impacto importante y quizá más importante conforme vayan avanzando los meses. Miriam, no sé si tú quieres complementar. Sin duda creo que lo discutiremos más adelante, pero el impacto es que creo esta situación extraordinaria nos ha hecho mucho más sensibles, ¿no? Del rezago particularmente hablando en aspectos regulatorios, en aspectos tecnológicos que como México y región de Latinoamérica tenemos y que seguramente nos ha permitido, o más bien no nos ha permitido transitar con mayor facilidad durante estos tiempos de crisis. Hemos visto cómo otros países, otras autoridades sanitarias, ¿no? Líderes como la de Estados Unidos, FDA, la de la Comunidad Europea, la EMA, han podido establecer lineamientos claros que permiten reaccionar de manera eficiente ante la situación complicada, dado que sus normativas, dado que todos sus procedimientos les permiten hacer cambios y darle continuidad a los proyectos. Entonces, creo que el impacto que nosotros podemos vivir en este momento es que somos mucho más conscientes del sentido de urgencia que tenemos para proponer cambios de fondo que nos permitan estar mejor preparados en futuras situaciones, que esperemos no sea pronto, ¿no? Pero al final de cuentas creo que una vez llegado el momento de crisis es evidente todo lo que nos falta tener listos para poder salir aerosos de esta situación. La información se está moviendo día a día, está cambiando día con día y no hay en este momento, pues una fuente oficial 100% confiable o actualizada para dimensionar todo lo que está pasando. De cualquier manera, sí existe ya un hecho que puede discutirse. Hay más de 100 compañías dedicadas a la investigación clínica que han anunciado públicamente en diferentes formas pues cambios, ellos llaman disrupciones o un impacto negativo en la planeación que tenían para estudios en curso y para estudios planeados por ser iniciados. Yo busqué y encontré por ahí una encuesta que hizo Global Data, lanzada muy recientemente a principios de abril, en relación a este punto, el impacto que está teniendo la pandemia como tal en la actividad de investigación clínica. De entrada, es un hecho. Todos los estudios, los más de 300,000 estudios vinculados a la industria farmacéutica o en general registrados en clinicaltrials.gov están teniendo
en mayor o menor medida un impacto importante, sobre todo más los que están activos y están activamente enrolando. En esta encuesta, el 52% de los que respondieron más de 527 asistentes o gente que está relacionada con estudios clínicos. El 52% reportaron que desde luego esperaban que existiera un impacto más o menos importante con la pandemia en dos aspectos. Estudios por iniciar, es decir, aquellos en los que se espera un retraso en los tiempos planeados para sometimiento o en retrasos en la inclusión de pacientes, en algunos casos al extremo de cancelación de estudios que estaban planeados por iniciarse. Y también, y quizá el impacto más importante, es el de los estudios en curso. Suspensión o retraso de enrolamiento como el impacto más importante, retraso de visitas planeadas en estudios que ya están en seguimiento y en algunos casos terminación temprana de los mismos. En esta encuesta, el impacto mayormente reportado fue de 67.3% debido a estudios en los que se suspendió enrolamiento. Después, un 18.4% en retraso en el inicio de algunos estudios planeados por comenzar y 14.4% en retrasos de enrolamiento. Del total, 20.7% de todos los estudios que están teniendo este impacto se deben específicamente pues, a la limitada o falta de disponibilidad de los sitios y de los investigadores para seguir conduciendo el estudio. La mayoría de las disrupciones reportadas se encuentran en fase 2, 44.8%, fase 1, 26.1%, y fase 3, la quinta parte, 21.7%. Fase 4 es la menos impactada con 7% más o menos. También del total del impacto, 12% de los estudios son de los llamados pivotales o estudios de registro, por lo que se esperaría que esto tenga un impacto futuro en las aprobaciones regulatorias. El área terapéutica, de acuerdo a esta encuesta, con el mayor impacto de disrupciones en estudios clínicos es oncología, con un 33%, seguido de sistema nervioso central con 16%, infectología con 9.3%, gastrointestinal con 9% y el respiratorio con 7.7%. Esto sigue más o menos la tendencia. En la práctica, el número de estudios de oncología y de sistema nervioso central son el número 1 y el número 2, si vemos las estadísticas actuales. Entonces es normal que estos tengan el mayor impacto. Lo que llama la atención es gastrointestinales, que realmente son el número 6, ahora está en los primeros 5 con impacto, y desde luego los estudios de área respiratoria que ocupan el lugar 9 o 10 normalmente. Entonces parece obvio que el mayor impacto en general que está teniendo esto y en el futuro son los estudios en área respiratoria por obvias razones relacionadas con la presentación de COVID-19. Miri, si quieres complementar. Los datos duros creo que los acabas de compartir de manera muy precisa, tal vez hablar de la percepción local, ¿no? Creo que a nivel de la industria farmacéutica o CRO sí se percibe una disminución en el número de propuestas de estudios clínicos a llevarse a cabo en el país, ¿no? Esto pues tiene que ver con que muchas recomendaciones de la autoridad sanitaria a nivel internacional ha propuesto retrasar el inicio de los estudios hasta que la situación se regularice. Entonces, en esa medida puede ser, ya veremos a través del tiempo, si realmente, más que cancelarse los estudios, yo creo que estamos en una etapa en donde se ha suspendido, ¿no? la recepción de propuestas de nuevos proyectos y digamos, en consecuencia se verá retrasado. Entonces, esto será un efecto que iremos viendo a través del tiempo. Tu pregunta viene precisamente a colación. Hemos platicado Miriam y yo, y bueno, la gente relacionada con este tipo de conceptos y de iniciativas que están llevando efectivamente desde hace años a nivel mundial la aplicación en la práctica de los conceptos de risk-based monitoring o monitoreo basado en riesgos. Uno de los aspectos importantes o de los conceptos que están dentro del esquema del manejo de riesgos en los centros o en los estudios clínicos tiene que ver con lo que se llama el monitoreo centralizado o el monitoreo remoto.
y aquí un poco lo que está sucediendo, Miriam va a complementar desde luego, es que hay una confusión entre hacer todo de manera remota y que no tenga que ir un monitor al centro de investigación, ahorita por las razones desde luego obvias con la pandemia, y lo que es el concepto como tal, ya implementado con sistemas desde hace años en casi todas las compañías, en casi todos los estudios, de confiar en la tecnología, de hacer captura prácticamente en línea, digitalizar inmediatamente la información, hace que sea factible y ya se ha demostrado desde hace años que la visita del monitor al centro debe ser específicamente hecha para algunas cosas que no se pueden hacer de manera remota. Hay una serie de actividades que el monitor debe de estar haciendo en el sitio que no se puede hacer de manera remota. El concepto como tal de monitoreo centralizado o monitoreo remoto tiene que ver con el manejo de la información tal como está llegando, el adelantarse un poco al trabajo que antes hacía el monitor en el centro y tener monitores centralizados o monitores remotos que están revisando la información conforme va llegando y revisando desde el punto de vista de análisis de la información, algunos filtros para después con esta información regresar al centro, contactarlo si es necesario de manera temprana, detectar oportunamente riesgos que se pudieran presentar y actuar en consecuencia. Pero de ninguna manera el monitoreo remoto, tal como está conceptualizado, es un reemplazo o un sustituto del monitor como tal. El que no podamos ir a los sitios el día de hoy implica un problema. La solución no es el monitoreo remoto. Hay muchas cosas que los lineamientos de la FDA y de la EMA están abriendo la posibilidad para hacer, pero desde luego no se puede reemplazar de esta manera la labor que hace el monitor en el centro de investigación con algunos temas específicos. No sé si quieras complementar, Miriam. Esto es un tema bastante extenso, tal vez aprovechar, doctor Gutiérrez, para comentar que justo el día de hoy en el programa de sesiones extraordinarias de APEIC vamos a abordar todo el tema del Source Data Verification en tiempos de COVID-19, porque prácticamente es la actividad que más se ha visto afectada por esta situación extraordinaria. Entonces hay muchos temas sensibles que discutir en cuanto a esto, ¿no? Históricamente pareciera que el monitoreo se reduce a la actividad de Source Data Verification, cuando, pues bueno, recordemos que ICH-DCPs en el numeral 518 habla de por lo menos 24 actividades que le corresponden a un CRA, ¿no? Como representante del patrocinador. Y hoy todo el foco está en el SDV, al ser una de las actividades que comenta como José Luis, no pueden ser fácilmente reemplazadas por una actividad fuera de centro, ¿no? Por una actividad en donde se proponga compartir documentos fuente por medios electrónicos para poder avanzar en esta actividad de la verificación de documentos fuente. Entonces creo que José Luis ha abordado lo más relevante. Para todos los detalles sería un placer que todos los que nos escuchan de esta sesión pudieran conectarse a la sesión de APEIC porque vamos a abordar todos los detalles al respecto. Sí, muy bien. Pues bueno, creo que a partir de que se decreta la emergencia sanitaria el pasado 30 de marzo, todos hemos estado muy pendientes de las instrucciones precisas que las autoridades sanitarias a nivel local competentes en materia de estudios clínicos pudieran brindarnos, ¿no? Como bien lo indica, doctor, puntualmente la Comisión Nacional de Bioética y COFEPRIS, ¿no? Entonces, en este sentido, la primera autoridad que comunicó, ¿no?, una serie de recomendaciones o lineamientos fue la Comisión Nacional de Bioética, que publicó, pues, en primer lugar, ¿no?, muy en línea con la suspensión de plazos y términos legales que emitió la Secretaría de Salud, pues, digamos, la aplicación en este organismo desconcentrado en la misma línea. De hecho, el día de ayer se publicó el lunes 20 de abril, se publicó una segunda parte de este comunicado en donde Bioética extiende el tema de la suspensión de plazos hasta el 30 de abril
Así que pues en breve seguramente también veremos otro comunicado relacionado, extendiéndose hasta el 30 de mayo, que es la fecha que hasta hoy sabemos. Entonces, digamos que la primera comunicación oficial que obtuvimos de las autoridades sanitarias en México fue la confirmación, ¿no?, en línea con el comunicado de la Secretaría de Salud, de que entramos en un periodo de suspensión de plazos y términos legales para fines del cómputo de los trámites que ambas entidades realizan o de las cuales son responsables. Entonces, en este sentido, podemos ver una afectación inmediata. Todo trámite que se presenta ante la Comisión Nacional de Bioética, como es el registro, la renovación del registro o la modificación a los registros ya expedidos de los comités de ética en investigación, estarán retrasados. No será sino hasta que se reabra la operación en la Secretaría de Salud que podremos dar continuidad a estos trámites, ¿no? Este comunicado de Conbioética, tanto el original que extendía hasta el 20 de abril como posterior, perdón, al 26 de marzo y luego al 30 de abril están disponibles en la página de Conbioética. Pero bueno, fundamentalmente confirman, ¿no?, la suspensión de plazos. COFEPRIS, por su parte, también indicó lo mismo, ¿no?, algunos días después. Hubo algunas dudas, ¿no?, porque posteriormente COFEPRIS confirmó que el CIS, digamos, la ventanilla de recepción de trámites de COFEPRIS estaría abierta, recibiendo trámites de manera exclusiva para, digamos, trámites relacionados con el abastecimiento de insumos para COVID-19. El domingo pasado se publicó en la página de COFEPRIS un listado de todas las homoclaves que seguirían recibiendo en COFEPRIS, y estaban incluidas las homoclaves relacionadas a la autorización de protocolos y las enmiendas de protocolos. Entonces, después de esa publicación, me parece que para todos resulta mucho más claro que no se ha suspendido la recepción de trámites de protocolo de investigación. Es decir, cualquier industria farmacéutica, CRO, persona autorizada puede ir y presentar a COFEPRIS un trámite relacionado a protocolos de investigación. Se están recibiendo. Lo que debe de quedar muy claro es que no van a contar como días hábiles para fines de cumplimiento del plazo, dada esta suspensión de plazos. Entonces, independientemente de que nosotros podamos seguir presentando en COFEPRIS trámites, estos no van a ser dictaminados sino hasta que se reabra la operación. Entonces, pues bueno, mientras más tiempo pasamos en esta contingencia, podemos entender que más rezago se va a ir acumulando y que pues este efecto va a ser a largo plazo, no solamente estos días que está cerrada la oficina, sino que una vez que se reabra la operación, pues vamos a tener que ser pacientes en función de que habrá un volumen de trámites importantes, ¿no?, que serán atendidos apenas se reabra la operación. Entonces, digamos que en materia de recepción de trámites, Conbioética y COFEPRIS han confirmado que están en suspensión. Y por otro lado, ¿no?, Conbioética publicó hace unas semanas unos lineamientos dirigidos a los comités de ética en investigación con sus recomendaciones para, digamos, cómo manejar todos los temas que corresponde evaluar a los comités de ética en investigación durante este periodo, ¿no? Cabe la pena mencionar dos cosas importantes. Reconoce de manera extraordinaria que se pueda sesionar por medios digitales, así es como lo establecen esos lineamientos, de manera, digamos, extraordinaria, bajo dos supuestos muy particulares. El dictamen de protocolos nuevos relacionados al desarrollo de insumos para el tratamiento o diagnóstico de COVID-19, y en segundo lugar, para dar seguimiento a los protocolos activos, ¿no?, la evaluación de eventos adversos serios y de desviaciones a protocolo que pudieran surgir por las medidas que sea necesario implementar para dar continuidad a los protocolos. Entonces, para todos es bien sabido que la postura de la Comisión Nacional de Bioética había sido siempre, ¿no?, digamos, promover una sesión presencial. Las guías así lo establecen. No hay otra manera de que un comité pueda dictaminar y trabajar si no era sentados juntos en un mismo espacio. Dadas estas situaciones, entonces abre la posibilidad a que se empiece a sesionar por medios digitales de forma exclusiva para atender estos dos casos. Y finalmente, el día de ayer, COFEPRIS publica una serie de medidas extraordinarias para dar continuidad a los protocolos. Me parece que era una de las posturas más esperadas por todo el gremio, ¿no?, la industria farmacéutica, CROs, los centros de investigación, por supuesto los comités, para entender un poco cuál es la postura de la autoridad sanitaria al respecto.
Estas medidas o lineamientos que fueron publicados el día de ayer en la página de COFEPRIS simplemente nos recuerdan que hay mecanismos establecidos ya previstos en ley, ¿no? Y que prácticamente están basados en un concepto de gestión de riesgos, el poder identificar, ¿no?, cuáles son los riesgos a los que podemos estar exponiendo un sujeto por continuar su participación en el protocolo, por suspender su participación en el protocolo, y recordar, ¿no?, la posible implementación de enmiendas a protocolo bajo el supuesto del numeral 10.3 de la norma de investigación, que establece que en casos en que esté en peligro la vida del sujeto, podrá implementarse de inmediato esos cambios previa aprobación de los comités y posterior autorización de la Secretaría. Entonces, estas medidas, me parece, como claramente establece el documento, son una serie de ejemplos. De ninguna manera podemos esperar, ¿no?, como profesionales de la investigación clínica, que se nos comparta una receta de cocina. En realidad, cada protocolo, por no decir que cada paciente o cada centro de investigación, tendrá circunstancias especiales que ameritarán un análisis individual para decidir, ¿no?, cuáles son las acciones más apropiadas para mitigar el riesgo al que pudiera exponerse un sujeto de investigación. A mí me gustaría complementar quizá, todos estamos reaccionando ante esta situación que estamos enfrentando. Es normal que nos hubiera agarrado no preparados. El manejo de riesgo implica, antes de que ocurra, considerar que estas cosas pueden suceder, pero lo que estamos viviendo en todo el mundo con esto nos agarró fuera de lugar prácticamente a todos. Por muy preparados que estuviéramos, esto nos está haciendo implementar cosas casi de inmediato, reaccionando ante la emergencia. Así también las autoridades, COFEPRIS y Conbioética, pues realmente yo tendría que decirlo, se tardaron en tener una postura oficial en relación a todo esto, pero la industria farmacéutica y todos en general se organizaron, las asociaciones se organizaron para empezar a hacer cosas que tenían que hacerse, documentar la situación y tratar de establecer alternativas para todo lo que estaba ocurriendo. La FDA y la EMA fueron quizá de los primeros en plantear sus posturas y hacer ciertas recomendaciones. Las empezamos a seguir todos, y COFEPRIS al final, junto con Conbioética, tuvieron que emitir los comunicados a los que se refiere Miriam, y nosotros, digamos, la industria tendría que estar entendiendo la circunstancia y tratando de cumplir con lo que dice las recomendaciones, los lineamientos de la Conbioética y de COFEPRIS, pero desde luego sin olvidar los dos aspectos fundamentales de quienes hacemos investigación clínica, que son las prioridades. La integridad de los datos, por un lado, ¿sí? El recordar nunca, perder de vista que lo que estamos haciendo implica tener información que sea científicamente válida. Toda desviación de protocolo tiene que ser documentada y, de la mano de esto, cuidar a nuestros pacientes. Recordar que su salud, su bienestar y su seguridad está por arriba de todo. Entonces, no olvidar en este momento esas dos prioridades y trabajar en ese sentido junto con la autoridad, ¿no?, en sus recomendaciones. Creo que cuando trabajamos en industrias altamente reguladas como es la industria farmacéutica, ¿no?, y particularmente en empresas transnacionales, estamos acostumbrados a seguir procedimientos globales que suelen estar desarrollados, ¿no?, en total alineamiento a regulaciones extranjeras, que por mucho suelen ser más estrictas y también mucho más modernas, ¿no?, mucho más alineadas a las necesidades del mundo real, que la que tenemos en el país. En lo personal, me parece que un reto importante de todos los profesionales que trabajan en la industria farmacéutica y en las CROs, ¿no?, transnacionales, es entender este gap que dentro de las recomendaciones, lineamientos, posturas que una casa matriz que puede estar ubicada en Estados Unidos o la Comunidad Europea, digamos, establece propuestas que claramente no contradicen, no se contraponen a ese marco regulatorio del país donde están basados, ¿no?, Estados Unidos o Europa. Sin embargo, digamos, la tentación de implementar localmente esas recomendaciones sin tener el cuidado de prever que esas recomendaciones o lineamientos no tengan un obstáculo en la normativa local, es un ejercicio que suele quedarnos pendiente,
¿no? Las CROs y Pharma bajan instrucciones de equipos globales sin haber hecho un análisis de si eso es viable o no es viable. Es algo que hemos estado impulsando mucho dentro de APEC. Recordar, ¿no?, que cualquier guía internacional, ICH, ICPs, incluso las propias guías que emite FDA, EMA, siempre van a poner en primer lugar, ¿no?, verificar la factibilidad de implementar esas acciones con base en las regulaciones locales. Entonces, me parece que es siempre muy útil mirar, ¿no?, hacia arriba, ver qué está haciendo el resto del mundo, pero creo que como mexicanos, nuestra obligación es saber adaptar esas recomendaciones internacionales a la realidad local que está perfectamente delimitada por una regulación que podemos criticar, ¿no?, desde todas las aristas, que podemos estar en contra por lo obsoleta que pudiera ser, por lo poco práctica que es la mayoría de las veces. Sin embargo, nunca me cansaré de decir que el estado de emergencia nunca va a justificar violentar la ley. Entonces, en ese sentido, hay un ejercicio, insisto, pendiente, ¿no?, de que todos estos representantes de los grandes laboratorios y organizaciones de investigación por contrato que participamos en estudios clínicos, sepamos aterrizar y adaptar a la regulación local. José Luis. Sí, bueno, desde luego que la perspectiva regulatoria siempre es muy, muy importante y como lo dice Miriam, las CROs en particular son compañías dedicadas a eso. Su razón de ser es hacer investigación clínica y sus clientes directos son los dueños de las moléculas, todas las grandes, medianas y pequeñas farmacéuticas que tienen moléculas en desarrollo. Las CROs manejan una cartera de patrocinadores impresionante. O sea, tenemos más de 200 diferentes compañías, desde chiquitas de biotecnología que tienen un solo producto hasta las grandes farmacéuticas que tienen 15 o 20 proyectos en desarrollo clínico. Entonces, cada compañía maneja sus prioridades de manera diferente. Las CROs tenemos que, por un lado, mantener, como dice Miriam, esta perspectiva internacional de decir qué dice la FDA, qué dice la EMA, qué dicen las recomendaciones locales y respetarlas al 100%, pero al mismo tiempo interactuar con los patrocinadores que tienen diferente problemática. Tenemos patrocinadores que les urge sacar su producto sí o sí en los próximos 6 meses. De otra manera salen del mercado. Y tenemos patrocinadores que pueden esperar si dicen, bueno, va a haber un retraso de 6 meses, podemos vivir con eso. Entonces, de acuerdo a cada caso, la reacción tiene que ser diferente, pero dentro de los parámetros de los lineamientos internacionales aceptados. Entonces, y es más, dentro de un estudio, yo te puedo decir, dentro de un patrocinador, hay diferentes grupos clínicos que se dividen los estudios. Dentro de un mismo patrocinador puede haber una urgencia terrible por un estudio clínico, a diferencia de otro del mismo patrocinador, inclusive con la misma molécula que tiene una percepción diferente. Entonces, estas negociaciones, caso por caso, de qué tantos impactos se puede tener y qué urgencia hay para ahorita hacer, tienen que estarse llevando todos los días. En este momento las CROs están en eso, igual que los patrocinios, pero las CROs como los delegados de todo lo que es la operación de los estudios clínicos son los responsables de implementar y de tener acciones específicas para abordar la urgencia que estamos viviendo, ¿no? Prácticamente a partir del 22 de marzo, la semana que al menos en México, sin haber sido declarada la emergencia nacional, se empezó con actividades digamos, alineadas a manejar y contener la pandemia, arrancamos un programa de sesiones extraordinarias. Ustedes saben, ¿no?, que de manera regular tenemos una sesión mensual donde abordábamos temas de interés para todos los actores. Sin embargo, en este momento vimos una oportunidad tremenda, una necesidad de información, de mantenernos comunicados, alineados, ¿no? Y entonces, desde el 22 de marzo y a la fecha, cada miércoles nos reunimos de 5:30 a 7 de la noche para discutir los temas que todos tenemos dudas sobre cómo implementar, ¿no? Empezamos discutiendo cuáles son las bases jurídicas de la emergencia sanitaria. Revisamos después la guía publicada de la FDA respecto de la continuidad de los estudios clínicos en tiempos de la pandemia. Posteriormente revisamos la guía de la EMA
Luego revisamos cómo deberíamos aplicar esas recomendaciones de FDA y EMA en México, ¿no? Cuáles serían las limitantes, tomando en cuenta las distintas propuestas que la industria farmacéutica y CROs llevaron incluso a las autoridades sanitarias. Y el día de hoy vamos a revisar justamente el tema de ESG, ¿no? Cómo continuar con las actividades de monitoreo ante esta situación. Y la intención es continuar con estas sesiones extraordinarias, por lo menos mientras dure esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, nuestro aporte ha sido siempre tratar de mantener muy actualizados, informados a todos los actores, ¿no? Hacerlos muy sensibles de las limitantes que tenemos en México, que es buenísimo saber qué propuestas a nivel internacional hay, pero siempre aterrizarla a nuestra realidad, ¿no? Recordar cuáles son las normativas locales que nos rigen y que pues no podemos ni debemos omitir, ¿no? Entonces creo que particularmente esta ha sido nuestra aportación. Adicionalmente, dado que por esta situación tuvimos que posponer el sexto congreso que ya estaba programado para ocurrir 20 y 21 de mayo, decidimos no dejar pasar la oportunidad de celebrar el Día Internacional de los Ensayos Clínicos y hemos organizado un evento muy especial que hemos denominado Primer Encuentro Latinoamericano APEIC, en donde vamos a converger a distintas, distintos personajes relevantes por su trayectoria y aportación a la investigación clínica en Latinoamérica. Tenemos considerado que participen Argentina, Brasil, Colombia, Centroamérica con una representación de Guatemala, Costa Rica, Panamá, México, por supuesto, y Perú, ¿no? Para hablarnos sobre los distintos retos y oportunidades que en cada uno de estos países con los que tenemos mucha similitud cultural, ¿no? Mucha similitud en cuanto al rezago tecnológico, regulatorio, de tal suerte que este foro no pueda servir para compartir experiencias y proponer una serie de cambios de fondo que idealmente pudieran avanzar de forma regional. Entonces, pues este evento está planeado para ocurrir el próximo miércoles 20 de mayo, ¿no? Ya tendrán más información al respecto en todas las redes sociales de la asociación y la intención es seguir aportando como lo hemos hecho desde la creación de la asociación, ¿no? Aportando, profesionalizando a todos los actores, de tal suerte que con esta contribución podamos sumar a que México sea un país más atractivo en la implementación de estudios clínicos. Quizá nada más complementando rápidamente, APEIC, que es la Asociación de Profesionales Especialistas en Investigación Clínica, es una asociación de personas, de profesionales independientes. Entonces, cubre, a diferencia de otro tipo de asociaciones, cubre a cualquiera que se dedica a la investigación clínica directo o indirectamente. No es una asociación de compañías, sino una asociación que tiene que ver directamente con la industria. Tenemos en nuestro grupo tanto profesionales independientes que trabajan en centros de investigación, como gente que está en comités de ética y desde luego gente que tiene diferentes roles en esta farmacéutica. Eso hace la diferencia. Estamos en contacto con diferentes entornos en términos de investigación clínica y no hemos dejado de trabajar todo el año. Al tener esta tecnología remota, hemos podido mantener el ritmo sin que la gente vaya presencialmente a alguna sesión. Entonces, en lugar de tenerlas cada mes, las sesiones que teníamos, las estamos teniendo cada miércoles, aprovechando la tecnología y tratando de ayudar al profesional en este momento tan importante. Simplemente reforzar, ¿no? Un concepto que en APEIC siempre hemos planteado, que es trabajar juntos, ¿no? Creo que culturalmente estamos más acostumbrados al divide y vencerás. Creo que en este momento se hace mucho más claro que tenemos que implementar una estrategia diferente. Creo que tenemos que trabajar juntos, construir sinergias, porque es lo que definitivamente nos va a ayudar a salir más pronto de esta y de muchas otras situaciones. Entonces, creo que simplemente confirmar, ¿no? la disposición de APEIC de seguir liderando múltiples iniciativas que incidan en elevar la competitividad de México en la participación de estudios clínicos multinacionales, ¿no? A través de reforzar las competencias técnicas de todos los actores, no nada más en la industria CROs, sino en los centros de investigación. Queremos realmente realizar un cambio de fondo, cambiar el chip, la cultura de muchas veces los centros de investigación que se asumen a sí mismos, ¿no? Como entidades pasivas que simplemente obedecen las instrucciones del patrocinador o CRO. Creo que en la medida en que cada quien asume su responsabilidad, entiende su responsabilidad, conoce el marco regulatorio, creo que en esa medida todos aportamos para ser un país mucho más prolífico en la materia.
Y yo quizá, para complementar dos reflexiones individuales que yo he tenido en más de 25 años de experiencia en lo que yo hago, este es un momento totalmente diferente a todos. Yo creo que para todo mundo esto es algo totalmente inesperado. Comentábamos hace un momento que es una oportunidad que estamos teniendo como crisis. Crisis significa oportunidad para sacar lo mejor de nosotros, para aprender de la experiencia, para adaptarnos en lo que podamos. Es impresionante el nivel de compromiso y de talento que yo he visto, de creatividad de las personas en las diferentes áreas. No estoy hablando en este momento solamente de investigación clínica, pero esto es lo que nos está dando esta emergencia sanitaria, esta oportunidad de entender que no tenemos todo bajo control y que debemos de entender que la situación cambia de un día para otro y tenemos que adaptarnos y sacar lo mejor de eso, tenemos que aprender, tenemos que ser resilientes, digo, es una palabra que está de moda, pero entender que esta situación se presenta precisamente para eso, para crecer como profesionales, como personas. Y el segundo punto es, lo leí por ahí, no hay que olvidar que la normalidad como la conocemos no va a regresar. Debemos de entender que pase lo que pasa en lo que resta del año, no vamos a regresar a lo que hacía, no deberíamos regresar pensando que todo va a ser igual que como ocurría antes, ni como autoridad regulatoria, ni como gobierno, ni como profesional independiente. Tenemos que entender que si de algo tiene que servir esta situación que estamos viviendo, es para ser mejores cuando regresemos a hacer nuestro trabajo.